Capítulo 5. Ciencia. Soy un científico. Mi cuerpo es mi laboratorio. Wim Hof. Con sus hazañas extremas, Wim Hof también ha atraído la atención de los científicos. Los investigadores hacen cola para explicar sus excepcionales logros. Lo que Hof hace con su cuerpo desafía todo lo que se puede encontrar en los libros de texto de medicina. En 2011, el Centro Médico de la Universidad de Radboud, en Nijmegen, empezó una investigación a largo plazo acerca de Hof y su método. Primero, estudiaron a Hof como individuo. Este afirma que él mismo puede influir en su sistema nervioso autónomo y su sistema inmunitario. Eso es extraordinario, ya que va contra todo lo que los médicos aprenden cuando están estudiando medicina. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? Hemos hablado del sistema nervioso autónomo en el capítulo sobre la respiración. Recapitulemos. Sin necesidad de pensar en ello, nuestro cuerpo está activo cada segundo de nuestra vida. Los intestinos están activos, las pupilas se dilatan o se contraen, el cuerpo permanece a una temperatura constante y millones de células están en continuo movimiento. Todas estas funciones corporales se llevan a cabo sin que tengamos que hacer nada. De ahí el nombre de sistema nervioso autónomo. Trabaja por su cuenta sin que tengamos que controlarlo. El sistema nervioso tiene dos componentes, el sistema parasimpático y el sistema simpático. En términos sencillos, el sistema parasimpático es el pedal del freno y el sistema simpático es el pedal del acelerador. Otro sistema sobre el que no podemos influir es nuestro sistema inmunitario natural, que también funciona sin que seamos conscientes de ello. El sistema inmunitario natural es un sistema de defensa evolutivo y muy antiguo que combate virus, bacterias y otras amenazas externas para nuestro cuerpo. No podemos influir de forma consciente sobre nuestro sistema nervioso autónomo ni sobre nuestro sistema inmunitario natural. Wim Hof no está de acuerdo. Para investigar si Hof es realmente capaz de influir sobre su sistema inmunitario natural, los investigadores le inyectaron endotoxina, una fuerte toxina que se encuentra en la pared celular de ciertas bacterias. Nuestro sistema inmunitario natural ha sido programado durante cientos de millones de años para responder de inmediato ante esta toxina. Unos receptores especiales que se encuentran en los corpúsculos blancos, conocidos como receptores TLR, se unen a la endotoxina y producen proteínas inflamatorias. Se puede comparar con un acto reflejo y no se puede controlar. Además de Hof, también inyectaron endotoxina a un grupo de control de 12 personas. Como resultado de la respuesta de sus sistemas inmunitarios, los sujetos de prueba desarrollaron síntomas parecidos a los de la gripe, entre los que se incluían fiebre, temblores y dolor de cabeza. Pero Hof realizó sus ejercicios respiratorios y, para fascinación de los investigadores, no desarrolló ningún síntoma en absoluto. Su cuerpo era claramente capaz de lidiar con la endotoxina. Durante este experimento, en la sangre de Hof se hallaron indicios de una intensa actividad del sistema nervioso simpático. Su nivel de adrenalina subió incluso antes de que le inyectaran la endotoxina y se encontraron muchas menos proteínas inflamatorias, mientras que el aumento en sus niveles de cortisol disminuyó de nuevo mucho más rápido que entre los miembros del grupo de control. Este experimento sugirió que la predominante creencia en la ciencia médica de que no podemos influir en nuestro sistema nervioso autónomo o nuestro sistema inmunitario ya no era válida, al menos en el caso de Hof. Tuve que profundizar mucho en este experimento. Mi cuerpo estaba expuesto a una dosis de toxinas y tenía que luchar contra ello. Pero esa no fue la parte más difícil. Durante muchos años se me ha considerado una atracción y he sido blanco del desprecio y el cinismo. Pero sabía que podía influir en mi sistema nervioso autónomo y fue duro esperar el reconocimiento. Estoy muy contento porque ahora el profesor Vickers ha demostrado científicamente que puedo hacerlo de veras. Wim Hof. ¿Qué significa esto para las personas que padecen enfermedades autoinmunes? ¿Pueden utilizar el método de Hof para combatir su enfermedad? Los investigadores todavía no estaban preparados para llegar tan lejos.
Aunque Job estaba monitorizado intensivamente con todo tipo de instrumental médico durante este experimento y su sangre fue examinada, todavía no existía una evidencia científica. Un hallazgo en el caso de un solo individuo no demuestra nada. Por tanto, en 2013, los investigadores decidieron llevar a cabo un examen de seguimiento. El experimento se repitió con 24 voluntarios varones y sanos, elegidos por sorteo entre los muchos que habían solicitado participar. El grupo se dividió entonces en dos. 2 aprendieron el método de Wim en una semana, y los otros 12 no. Después se les inyectó la endotoxina a los 24. ¿Cuál fue el resultado? Los 12 hombres que no habían aprendido el método de Wim Hof mostraron diversas respuestas. Algunos apenas sufrieron ninguna reacción, pero la mayoría tuvo fiebre. Los 12 que aprendieron el método no enfermaron. El jefe del equipo de investigación era Peter Pickers, profesor de medicina experimental de cuidados intensivos en el centro médico de la Universidad de Radboud. El grupo de investigación de Pickers lleva años estudiando infecciones, sistemas inmunitarios y cómo podemos influir sobre ellos. Que un individuo pueda de manera activa y consciente controlar su sistema inmunitario es algo único. Profesor Peter Pickers. Aún así, al principio, Pickers fue extremadamente cauto. El hecho de que podamos ser capaces de influir en nuestro sistema inmunitario no significa necesariamente que las personas con enfermedades crónicas pueden ser capaces de beneficiarse de ello. Para los resultados definitivos del examen, las medidas de laboratorio también fueron cruciales. El hecho de que los 12 hombres entrenados no respondieran a la inyección de endotoxina era solo una pequeña parte de la investigación. Avance científico. Los resultados del laboratorio confirmaron que, tras una breve formación sobre cómo usar el método Wim Hof, los 12 hombres eran capaces de influir en su sistema nervioso autónomo. Esa fue la primera vez que este hecho había sido ilustrado científicamente. Lo que entusiasmó de verdad a los científicos era la diferencia entre la respuesta inmunitaria de los dos grupos. Pickers había sido escéptico al principio de la investigación, pero ahora creía firmemente que las personas son capaces de influir en su sistema nervioso autónomo. Los niveles de adrenalina de los hombres entrenados por Wim aumentaron de inmediato después de empezar a aplicar su método. Además, el nivel de la proteína antiinflamatoria IL-10 también aumentó, reprimiendo las proteínas inflamatorias IL-6, IL-8 y TNF-alfa. El nivel de adrenalina del grupo de control permaneció bajo para que el nivel de proteínas antiinflamatorias también permaneciera relativamente bajo, por lo que el nivel de proteínas inflamatorias permaneció alto. Los hombres del grupo entrenado, por tanto, demostraron que podían influir de forma consciente en su sistema nervioso autónomo y en la reacción de su sistema inmunitario natural a la endotoxina. La cuestión entonces era si esto se podía aplicar a personas que padecen enfermedades inflamatorias. Pickers seguía siendo extremadamente cauto en ese punto. Indicó que los valores de adrenalina de los hombres entrenados eran muy prometedores. Que ese grupo pudiera hacer que su adrenalina subiera más que la de alguien que está haciendo puenting decía mucho. El nivel de adrenalina es tan importante porque sabemos que ésta reprime el proceso de inflamación. El estrés crónico no es saludable, pero el estrés controlado y agudo es una de las propias medicinas de nuestro cuerpo. Existe una gran lista de medicinas con el único propósito de reprimir el mecanismo de inflamación. Sin embargo, todas estas medicinas, de las cuales la prednisona es uno de los ejemplos más conocidos, tienen la desventaja de que poseen efectos secundarios extensos y severos. La adrenalina es una alternativa más sana y natural producida por nuestro propio cuerpo. Y Pickers añade, estamos contentos si las medicinas son efectivas al 20%, mientras que este grupo consiguió un 50% de efectividad utilizando la propia adrenalina de su cuerpo. La punta del iceberg. Los resultados de la investigación fueron publicados en destacadas publicaciones como Nature y PNAS. Tras la publicación, Wim esperaba una erupción de entusiasmo.
Las posibilidades de su método habían sido científicamente confirmadas, pero, para su sorpresa y decepción, las revelaciones recibieron poca atención. Los creadores de opinión y el público en general no vieron el potencial de inmediato, y los resultados de la investigación fueron anunciados un día antes del Festival de Eurovisión, que al parecer era de algún modo más interesante. Aún así, el valor de la investigación había sido reconocido realmente. Justo después de publicarse los resultados, el profesor de química clínica Frits Muskiet dijo en la radio nacional holandesa que habían puesto el dedo en la llaga de casi todas las enfermedades del bienestar. Nuestro cuerpo, explicó Muskiet, se contrae continuamente y destruye inflamaciones. Debería estar en equilibrio, pero no lo está, debido a nuestro estilo de vida. Vivimos en un nivel de infección permanentemente bajo. Podríamos decir que estamos infectados de manera crónica, pero como el proceso es tan lento, no nos sentimos enfermos en absoluto. No lo percibimos, pero es el caldo de cultivo de muchas enfermedades. Este grupo nos ha demostrado que es posible reprimir esa respuesta inflamatoria. Espero que esto conduzca a muchas más investigaciones. El profesor Pierre Capel, bioquímico e inmunólogo, va un paso más allá y cree que la meditación, las técnicas de respiración y el entrenamiento frío ofrecen muchas más posibilidades. En su opinión, la explicación de Pickers es solo la punta del iceberg. ¿Qué sabemos llegados a este punto? Lo más importante que sabemos a ciencia cierta es que el método de Wim Hof no solo le funciona a él, sino también a otras personas. Eso excluye la posibilidad de que sea una extraña combinación de características biológicas, sino que se puede aplicar de una forma más extensa. Los ejercicios respiratorios, la meditación y el entrenamiento frío provocan auténticos cambios en sistemas muy importantes de nuestro organismo que, hasta ahora, pensábamos que estaban más allá de nuestra influencia. Como resultado, nuestras reacciones inmunitarias cambian y somos capaces de realizar mayores hazañas físicas, al igual que Hof y su grupo escalaron el monte Kilimanjaro en tiempo récord. ¿Qué mecanismos biológicos subyacen en estos cambios? Empecemos con el componente más difícil, el agua helada. Para entender cómo funciona, debemos estudiar los receptores que responden a la temperatura y que provocan en nuestro cuerpo. Existe una familia de receptores conocidos como canales receptores de potencial transitorio, TRP, que responden a una variedad de estímulos, entre los que se encuentran los cambios de temperatura y desencadenan una amplia gama de procesos en el cuerpo. Aquí, el tema se pone interesante. Existen canales TRP especiales para cada rango de temperatura. Para el calor superior a 42 grados centígrados, para la calidez entre 22 y 41 grados centígrados, para el frío inferior a 22 grados centígrados y para el frío severo, menos de 7 grados centígrados. En el caso del calor o el frío, los TRP están unidos a los receptores del dolor. Así que si te metes en una bañera de hielo, no solo sientes frío, sino también dolor y tu reflejo natural es salir inmediatamente. ¿Qué es el dolor y cómo funcionan sus receptores? Si presionas tu dedo, sientes el contacto, pero no dolor. Pero si tu dedo está inflamado, la presión puede resultar extremadamente dolorosa. Eso no se debe a que tengas más receptores del dolor, sino que ahora están más sensibles. Y aquí se complica un poco todo. ¿Cómo se vuelven los receptores más o menos sensibles? Un receptor consta de una proteína llamada ASIC. Y si 3 de estas proteínas forman un único complejo, pueden desencadenar un estímulo de dolor. Que esto suceda o no depende del grado de acidez, valor pH. Cuando el valor del pH del organismo es normal, 7.4, solo un pequeño porcentaje de los receptores del dolor está activo. Si el pH disminuye, el dolor aumenta, pero si el pH aumenta, el dolor a su vez desaparece. Además del dolor, estos receptores también desencadenan el miedo y una respuesta de estrés severo. Así que si te sumerges en agua helada sin estar preparado, sentirás dolor, miedo,
pánico y estrés severo. La pregunta ahora es, ¿por qué Wim Hof no experimenta esa reacción tan intensa? Es más, ¿cómo puede permanecer en agua helada durante mucho tiempo sin que su temperatura descienda de un modo significativo? ¿Cuál es el secreto? Aquí es donde entra la respiración. Mediante la técnica especial de respiración de Hof, su pH sube hasta 7.7, así que sus receptores del dolor quedan inactivos. Si te metes en agua fría después de realizar este ejercicio respiratorio, no sentirás dolor alguno, ni pánico ni estrés, porque el centro del dolor en el cerebro no está activado. Los receptores de temperatura siguen funcionando, pero ya no están vinculados al dolor ni al miedo. El receptor frío envía una señal al cuerpo para que queme grasa parda y libere rápidamente un gran número de calorías. La circulación en la epidermis, la parte más externa de la piel, también está inactiva, para que el cuerpo pierda menos calor. Ambas cosas juntas aseguran que la temperatura del cuerpo apenas disminuya, para que Hof pueda nadar en el agua fría sin sufrir hipotermia. Pero esto no es todo. Capel demuestra que los ejercicios respiratorios, la meditación y el entrenamiento frío tienen un enorme impacto en nuestro ADN. El bioquímico explica que todas las células de nuestro cuerpo contienen el mismo ADN y, en principio, toda la información requerida para todas nuestras funciones corporales. El corazón, el hígado, las manos, los dientes, todos comparten el mismo ADN. Sin embargo, no nos sale pelo en los dientes y nuestro corazón funciona de un modo totalmente distinto a nuestro hígado. Eso es porque, por ejemplo, en las células del corazón, algunas de las funciones del ADN están apagadas, mientras que otras están encendidas. Encender y apagar los genes es un proceso importante, que está regulado mediante los llamados factores de transcripción. Un factor de transcripción es una especie de interruptor del ADN. Para cada gen existe un código en el ADN que es reconocido por un factor de transcripción en concreto. Cuando el factor se vincula a este código, inicia un complejo proceso que transforma la información contenida en el gen en una proteína con una función específica. Un factor de transcripción regula cientos de genes diferentes, así que si un factor está activo o inactivo, tiene un gran impacto en cientos de funciones distintas de nuestro cuerpo. Además de los genes específicos que siempre permanecen encendidos o apagados, para que una célula del hígado sea una célula de hígado y no del riñón, también existen genes que están encendidos y apagados en respuesta a circunstancias externas, como el contacto social, comer o hacer deporte. Así que involucrarse con gusto en el deporte envía diferentes señales a nuestros genes que están sentados en el sofá y refunfuñando. De los muchos cientos de factores de transcripción, solo uno es de interés especial para nosotros, el factor nuclear kappa B, NF-κB para abreviar. Este factor es la base de muchos y muy importantes procesos biológicos, entre los que se encuentran el modo en que funciona nuestro sistema inmunitario y cómo se desarrolla el cáncer. Es un hecho conocido que los procesos inflamatorios se encuentran en la raíz de muchas enfermedades. El NF-κB es un factor recurrente y decisivo en las reacciones inflamatorias extenuantes y crónicas. ¿Qué tiene que ver todo esto con Wim Hof y su método? Pickers descubrió que Hof puede regular por sí mismo varias proteínas inflamatorias, entre las que se incluyen las IL-6, IL-8 y TNF-alfa. Según Capel, estas proteínas están controladas por el NF-κB, así que parece que mediante la meditación, los ejercicios respiratorios y el entrenamiento frío, Hof puede influir en la actividad de su NF-κB. Pero no es tan sencillo, tenemos que ir más allá del NF-κB. El mundo de los factores de transcripción es un laberinto de factores que trabajan juntos y en contra. Otro jugador importante en este complejo campo de juego es el factor CREB, que puede inhibir el NF-κB. En muchos procesos el CREB y el NF-κB se activan de forma simultánea, pero domina principalmente la respuesta del NF-κB.
Un proceso donde el NF-κB lleva la voz cantante es en la respuesta a la endotoxina. Bajo el control del NF-κB, el nivel de proteínas inflamatorias aumenta, dando como resultado fiebre y otros síntomas de enfermedad. Pero con Wim y su grupo entrenado sucedió completamente lo contrario cuando les inyectaron la endotoxina. Sus niveles de adrenalina aumentaron de inmediato cuando empezaron sus ejercicios respiratorios especiales. Esto activó el CREB, haciendo que se impusiera para que las proteínas inflamatorias controladas por el NF-κB permanecieran a un nivel bajo, mientras que proteínas como la IL-10, que están reguladas por el CREB, subieron. Como la IL-10 también inhibe la reacción inflamatoria, la inflamación fue inhibida 2 veces. Numerosos vínculos entre el NF-κB y enfermedades del bienestar. Problemas cardíacos, isquemia, reperfusión, dilatación cardíaca, arterioesclerosis, esclerosis múltiple, distrofia muscular, reabsorción ósea, enfermedad renal, incontinencia pigmentaria, displasia ectodérmica, enfermedad de Crohn, neuropatías, gastritis, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, artritis, SIDA, asma, dolor de cabeza, diabetes tipo 1 y 2, envejecimiento, lupus, septicemia, enfermedad intestinal, enfermedad de la piel, infecciones víricas, apnea del sueño. ¿Por qué es tan importante que los factores de transcripción estén equilibrados? Como muestra el esquema de esta página, un gran número de enfermedades están directamente relacionadas con la actividad del NF-κB. El estrés crónico hace que la actividad del NF-κB aumente. Así que si podemos influir en nuestro NF-κB, puede tener un impacto muy favorable en nuestra salud. En lugar de que el estrés afecte de forma negativa a nuestro NF-κB, podemos hacer que influya de forma positiva. De vuelta a la hipótesis de Kapel. El estrés aumenta la actividad del NF-κB, pero la meditación y otras formas de reducir el estrés la reducen de nuevo hasta un nivel básico saludable. La producción de IL-6, por ejemplo, que depende del NF-κB, es sustancialmente inferior después de un estímulo estresante en personas que meditan. Así que la meditación no es una actividad esotérica suave, sino que puede penetrar en lo más profundo del núcleo de nuestras células e influir en cómo se utiliza nuestro ADN. Uno de los muchos ejemplos de esto es la investigación de los telómeros, que fue galardonada con el Premio Nobel de Medicina en 2009. Los telómeros son los extremos exteriores de los cromosomas, que se acortan cada vez que la célula se divide y determina parcialmente la vida útil de la célula. Como los cromosomas se acortan con más rapidez como consecuencia del estrés, los investigadores dieron la vuelta a la pregunta y estudiaron si se volvían a alargar como resultado de la meditación, y por tanto vivían más tiempo, y descubrieron que efectivamente así es. Por tanto, la meditación tiene un efecto significativo sobre factores de transcripción importantes, incluso el NF-κB, además de cambiar el pH del organismo. Los ejercicios centrados en la respiración de Wim Hof también se pueden considerar una forma de meditación con los efectos asociados. La combinación de respiración, meditación y entrenamiento frío cambia la reacción normal al estrés ante el frío, la hipoventilación y la hiperventilación. La respuesta normal al estrés abarca la liberación inmediata de adrenalina, seguida de la producción de hormonas del estrés en una parte del cerebro, la glándula pituitaria. Estas hormonas del estrés desencadenan la producción de cortisol a través de las glándulas adrenales. El cortisol tiene un gran impacto en nuestro cuerpo y a su vez controla muchas funciones, en las que se encuentra el aumento de actividad del NF-κB. Sin embargo, Hof y su grupo entrenado responden claramente de un modo distinto al estrés.
Eso quizás se deba a la ausencia de dolor y miedo como resultado de su respiración especial que incrementa sus niveles de pH. La parte del cerebro estimulada normalmente por el dolor inducido por el frío no está activada y por tanto no envía ninguna señal, o tal vez envíe una señal diferente a la glándula pituitaria, cambiando así la respuesta al estrés. Observamos que, cuando Job y su grupo empezaron los ejercicios respiratorios especiales, se liberaba una gran cantidad de adrenalina. La adrenalina no solo se produce en respuesta a la hipoventilación o la hiperventilación, sino también al frío. Durante el entrenamiento, la respiración y el frío se asocian. Esto genera una respuesta condicionada, al igual que sucede con los perros del científico ruso del siglo XIX, Pavlov. Pavlov se dio cuenta de que los perros empezaban a salivar cuando veían la comida. Empezó a tocar una campana cuando les daba de comer, para que asociaran el sonido de la campana con la presencia de comida. Entonces empezaron a salivar cuando escuchaban el sonido de la campana, incluso cuando no había comida. Este proceso, conocido como condicionamiento, es muy conocido y está muy extendido. Es muy posible que el hecho de que Job y su grupo produjeran niveles extremadamente altos de adrenalina tan pronto como empezaban sus ejercicios respiratorios especiales antes de bañarse en el hielo, sea el resultado de una respuesta condicionada. El método de Wim Hof podría estar basado en la desvinculación de sensaciones de dolor y frío, combinando la respuesta normal al estrés. Una respuesta al estrés modificada tiene un impacto directo en el equilibrio de factores de transcripción y, por tanto, en cientos de funciones corporales. La elevada producción de adrenalina aporta la ventaja del estrés agudo que nos capacita para mejorar nuestro rendimiento sin el aumento de actividad del NF-κB que normalmente lo acompaña. Dada la relación entre la alta actividad de NF-κB y un gran número de enfermedades, entre las que se incluye el desarrollo del cáncer, el método Wim Hof podría tener consecuencias de gran alcance. Científicos de varias disciplinas están trabajando para desentrañar y entender el método de Wim Hof. En enero de 2015, el doctor e investigador Gert Buijse inició un estudio conocido como Cool Challenge. Los resultados del estudio son interesantes, ya que podrían demostrar que podríamos beneficiarnos simplemente tomando duchas de agua fría, en otras palabras, sin tener que tomar baños de hielo. Buijse empezó a tomar duchas de agua fría después de ir al Kilimanjaro con Hof. Desde entonces ya no es sensible al frío y no ha estado enfermo ni un solo día. Como científico en el Centro Médico Académico de Ámsterdam, Buijse sabe que las pruebas anecdóticas no son lo mismo que los hechos concretos, así que decidió empezar el Cool Challenge con más de 3.000 voluntarios. Dividió a los participantes en 4 grupos. El grupo de control sigue tomando duchas de agua caliente. Otro grupo toma una ducha de agua fría durante 30 segundos después de ducharse con normalidad. Otro hace lo mismo durante 60 segundos y el último durante 90 segundos. Les han dado el mismo cuestionario donde les preguntan, por ejemplo, el número de días que están enfermos. Tenemos mucho interés en ver los resultados, los cuales puedes seguir en www.coolchallenge.nl. Personas como Pickers, Musquiet y Capel también continúan trabajando para entender los pros y los contras del método Wim Hof. En los próximos años se aclararán muchas más cosas y surgirán nuevas preguntas. Cada vez que descubrimos algo relacionado con el funcionamiento de nuestro cuerpo surgen nuevas preguntas, y no será diferente en el afán por determinar los efectos del frío y de los ejercicios respiratorios. Pero, ¿cómo sabemos, a medida que adquirimos nuevos conocimientos, qué es correcto y qué podría ser descartado en un periodo de 6 meses? En este sentido, los científicos son como cualquier otra persona, se contradicen continuamente. Se están haciendo afirmaciones audaces que se pueden apoyar con pruebas científicas. ¿Pero de qué sirven? ¿Podemos decir que las personas que padecen cáncer se pueden beneficiar del método de Hof? No, no podemos, de ningún modo.
Simplemente no sabemos con exactitud cómo responden las células, los genes y los factores de transcripción. El material es demasiado complejo y nuestros conocimientos todavía no son suficientes. Pero tampoco podemos decir que las personas que padecen cáncer no puedan beneficiarse de estas sencillas técnicas. El método Wim Hof no es peligroso, e imaginemos que funciona. Es importante recordar que no existe un individuo medio y la ciencia solo compara grupos. Por tanto, no demuestra cómo funcionarán o no las cosas para un individuo específico. Pero ¿qué podemos decir con seguridad acerca del impacto de los ejercicios respiratorios y el frío sobre enfermedades graves? No decir nada en absoluto no está bien porque, si tenemos estos conocimientos, sentimos que es nuestro deber difundirlos. Pero ser demasiados positivos tampoco está bien, porque no queremos dar falsas esperanzas a la gente. Por si esto fuera poco, no sabemos exactamente cómo funciona. El siguiente capítulo ofrece más información general sobre enfermedades específicas y describe experiencias con pacientes que han trabajado con el método Wim Hof. De nuevo, no queremos dar a la gente falsas esperanzas, pero podría motivarte a ver cómo los ejercicios respiratorios y el frío podrían ser capaces de ayudarte, tanto si estás enfermo como si gozas de una salud perfecta. Gracias por haber llegado al final de este capítulo. Suscríbete para más audiolibros de valor y sigue a la comunidad en Instagram Actitud Alfa. Soy John Ayers y desde aquí te mando un fuerte abrazo.